Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Scarpati, soy médica integrativa y sigo en el contexto de la fórmula. Estoy muy agradecida con la Escuela Biodespertar por darme la oportunidad de compartir este tema tan interesante y tan relevante. Y quiero darle gracias a todas las personas que se dan la oportunidad de asistir a este webinar que hemos preparado con tanto cariño y compromiso para ustedes. Bueno, primero que todo, quiero agradecerles su compromiso revisando que todos los micrófonos estén apagados. Gracias. Muy bien. En este orden, vamos con la fórmula es la combinación de la coherencia cerebral con la coherencia del corazón. Cuando combinas ambas, tienes una capacidad más eficaz de afectar tu cuerpo, tu mente, incluso tu vida. Cuando logras la coherencia del corazón con la coherencia cerebral, sin sustancias externas, sin nada externo, quiere decir que te sientes más libre porque vas a poder dominar tus emociones. Si tú dominas tus emociones, de igual manera vas a dominar tus creaciones. Cuando hablamos de la coherencia cerebral, lo primero que pensamos por lo general es en la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación, la intención es crear cambios internos que produzcan efectos en tu cuerpo, incluso en tu vida. Entonces, Joe Dispenza lo que nos dice es que cuando él se encuentra atascado en una situación que está ocurriendo en su vida y requiere cambios significativos para adaptarse, él hace algo que yo llamo autoobservación. Él coge un cuaderno y empieza a anotar durante el día, durante el transcurso del día, cuáles han sido sus pensamientos, cuáles han sido sus comportamientos, cuáles han sido sus emociones para llegar a ese punto en que se encuentra. Y entonces, él comienza a estudiar grandes personajes de la historia para aprender de ellos, para conocer cuáles eran sus cualidades, cuáles eran sus atributos, cómo se comportaban, porque él se quiere comportar como ellos. Él quiere aprender a sentir como ellos, él quiere aprender a pensar como ellos. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros recursos en nuestro cerebro, porque cuanto más aprendes, más conocimientos tienes, mejor será el modelo que construyas. Para la muestra un botón. Esto es la experiencia y el conocimiento que yo tengo en pintar gatos, y este es el conocimiento y la experiencia que tiene nada más y nada menos que Pierre-Auguste Renoir, pintor francés impresionista, que se dejó influir por pinturas clásicas y renacentistas barrocas. Entonces ahí se puede ver lo que hace la experiencia y el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere Joe Dispenza? Pregúntate cómo sería si piensa en algo en este momento, algo que te gustaría, algo que tú deseas cambiar en tu vida, algo que tú deseas realmente, y pregúntate cómo sería si yo ya tuviera eso. ¿Cómo sería, por ejemplo, estar sano? ¿Cómo sería ser feliz? ¿Cómo sería ser más evolucionado? ¿Cómo sería estar en pareja con mi alma gemela? ¿Cómo sería ser millonario? Entonces, lo que tú estás haciendo en ese momento es estimular el 40% de tu cerebro, y eso es tu lóbulo frontal, que ocupa el 40% de tu cerebro, y nada más y nada menos que ahí se encuentra el centro creativo de tu cerebro. Existen varias teorías que dicen que el cerebro izquierdo es el que maneja la lógica y el cerebro derecho es donde está la creatividad. Pero hay investigaciones en que nos dicen que la creatividad no se limita solo a las funciones del hemisferio derecho. Entonces, vemos que el hemisferio, según la embriología, en el sistema nervioso, el lóbulo frontal es la última adquisición del cerebro humano. Es el último, incluso en embriología, en mielinizarse. El lóbulo frontal es nada menos que el director, el CEO, el jefe, el director de orquesta. Y por ser esto, él se encuentra conectado a
todo el cerebro, él sabe lo que está pasando en todo el cerebro en todo momento. Entonces, cuando tú le haces estas preguntas, ¿cómo sería si lo que ustedes acaban de decir que quieren en su vida? ¿Cómo sería estar sano, ser feliz, estar con mi pareja, con mi alma gemela? ¿Cómo sería ser millonario? Entonces, el cerebro empieza a utilizar los recursos que él tiene, que son todas esas conexiones que tiene en el cerebro. ¿Y qué es lo que va a encontrar en el cerebro? Pues todo lo que tú aprendiste, los conocimientos, tus estudios, tu experiencia, y cuanto más recursos o materia prima tengas, todo eso le va a llegar al lóbulo frontal y entonces vas a crear una mejor experiencia. Cuando se activan suficientes circuitos, entonces se integra la información y obtienes una imagen. Esa imagen es lo que tú quieres, el hombre que tú quieres, la casa como la de Shakira, un carro de oro, y eso es la intención. Entonces, lo que tienes que tener es una intención clara. Tu cerebro va a congelar esa imagen. Tú ya elegiste ese nuevo potencial y entonces cuando tú tienes esa intención clara, tu cerebro empieza a animarlo, a darle vida y entonces comienzas a sentir lo que sería si eso pasara. Entonces, tienes una intención clara y tienes una emoción elevada, coherencia del cerebro, coherencia del corazón. Y eso, el pensamiento y el sentimiento, son el vocabulario del cerebro. Y como tú piensas y como tú sientes, vas creando tu estado de ser. Listo. Entonces, así como es de bonito crear algo bonito, pensando en el pasado, retroalimentando esos circuitos de dolor, de sufrimiento, nos despertamos todos los días pensando en lo mismo. Por ejemplo, un evento, hubo un shock, una traición o una pérdida, lo que sea, que cambió químicamente la química interna tuya y eso en tu cerebro congeló una imagen de esa situación. Tomó una foto y esa foto es lo que se llama memoria a largo plazo. Y esa foto está archivada, impregnada en tu arquitectura neuronal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se despierta en la mañana en ese circuito, dentro de ese circuito, sintiendo dentro de las emociones de ese circuito. Y viven todos los días, se despiertan en el mismo cuento. Y entonces tú le dices, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué estás tan enojado? Entonces te dicen, no, es que tuve una experiencia y desde entonces yo soy así. Bueno, pero ¿qué fue lo que te pasó? Y empiezan a narrarte una telenovela de dolor, la que tú quieras. Pero resulta que las últimas investigaciones nos dicen que el 50% de lo que contamos de nuestro pasado ni siquiera es verdad. O sea, nosotros lo que hacemos es embellecemos la historia para tratar de justificarnos por no cambiar, para decir, no, después de eso, o sea, es imposible que yo cambie. Entonces, vemos cómo nosotros nos justificamos para seguir siendo iguales y hay que definitivamente tomar la decisión. Ahora, Joe Dispensa lo que dice, él dice, la persona sigue reviviendo una vida miserable que nunca tuvo, porque el 50% de lo que te dijo lo inventó, ¿vale? Él solamente se está justificando para no cambiar. Y tú quieres salir de ahí, tú quieres definitivamente salir de ese estado, bueno, primer paso, selecciona un proyecto, una posibilidad en el futuro, lo que tú quieras. Tienes que tener claro eso, esa es tu intención y tienes que tenerla clara, qué es lo que tú quieres. Por ejemplo, yo quiero ese carro dorado, entonces comienzo a meditar y eso es ya la coherencia del cerebro, ¿se acuerdan? ¿Y qué hago en esa meditación? Miro mi pasado, miro el cacharrito que yo tengo ahora, el Twingo, y, y comienzo a observar mi futuro, mi proyecto con lujo de detalles. Ya, yo quiero el carro, yo me imagino ya montar en mi carro, que yo salgo en mi carro, que voy a trabajar, que voy a la playa, y comienzo, ¿cómo sería si? Me hago la pregunta, ¿cómo sería si yo ya tuviera ese carro? ¿Cómo sería? Entonces, me emociono, tú sientes, tú empiezas a sentir, eso es la emoción elevada, comienzas a sentir esas emociones de tu futuro y entre más fuerte sea la felicidad, entre más fuerte sea lo que tú piensas, más logras impregnarte dentro de ti de eso que tú deseas. Y entonces, ¿qué es la recomendación siguiente? Hazlo diariamente.
Diariamente, todas las mañanas, cuando te despiertes, te vas a familiarizar con eso y vas a recordar y te vas a preguntar, ¿cómo sería si yo tuviera ese carro dorado? ¡Wow! Y meditas y comienzas a prepararte emocionalmente, empiezas a preparar tu cuerpo para recibir ese futuro. Pero ¿qué estás haciendo? Estás viviendo en ese futuro. Entonces, en el transcurso de tu día, diariamente, en ciertos momenticos, vas a pensar y a sentir y a recordar ese futuro que tú deseas. Y entonces, ya hablamos de un circuito de dolor en el shock, ahora vamos a hablar en un circuito futuro. Un circuito, vamos a crear un nuevo circuito en el cerebro. Si después de que tú meditas, no ha cambiado tu estado de ánimo y no estás en un estado más elevado, no hiciste nada. Tienes que impregnarte, tienes que emocionarte, tienes que sentir cómo sería si tuvieras eso, cómo sería si tú consiguieras eso. Entonces, cuando tú imprimes esa experiencia en tu cerebro y empiezas a desarrollar, a fortalecer esos circuitos, químicamente vas a empezar a sentir esas emociones de ese futuro. Y recuerda, como tú piensas y como tú sientes, ese es tu estado de ser. Y así es como vas a empezar a actuar. Ahora dime, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Este hombre que aparece aquí, ese hombre lo acabo de conocer por internet y me encanta, hemos hablado y no, ya, ese es el tipo que a mí me gusta, el hombre que yo quisiera para mi vida. Entonces yo digo, le cuento, le digo, no, yo voy a viajar a Bogotá y tal día, llego al aeropuerto a tal hora y tengo tiempo de hacer esto y lo otro. Y resulta que llego al aeropuerto y cuando llego al aeropuerto, oh, sorpresa, cuando yo salgo con mi maleta, ¡ah! Madre Santa, está ese hombre ahí al frente con un ramo de rosas y me dice, Pati, bienvenida, te amo, no sé qué. ¡Oh, Dios mío! Yo estoy sintiendo ese futuro, ¿listo? Es algo que me pasó, algo que me está pasando en mi realidad. Y ahora les digo, resulta que estoy en la cocina de mi casa, está sentado ahí o sentada, ahí acompañándome, yo estoy cocinando y de repente saco unos limones y empiezo a partirlos y te digo, te voy a preparar una limonada deliciosa. ¿Qué pasó? ¿Empezaste a salivar? Pues idea mía. Entonces, esto es una situación que ocurrió literalmente, que yo lo vi, que las flores y no sé qué, eso ocurrió en el presente, ¿vale? Y esto no ocurrió, o sea, tú no tienes el limón en este momento en tu mano, pero estás salivando, ¿vale? Eso es lo que dice la epigenética. La epigenética, la investigación en epigenética dice que cuando tú cambias tu cuerpo, cuando tú cambias tu cerebro, perdón, tú puedes cambiar tu cuerpo y tu cerebro solamente con tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar completamente. Entonces, levántate por la mañana y conéctate a esos sentimientos de tu futuro. ¿Cómo sería así? Procura mantener ese estado modificado en tu mente y en tu cuerpo durante todo el día. Y entonces ya no vas a buscar el futuro, ya no vas a estar esperando el futuro, porque es que ya estás sintiendo esas emociones del futuro, ya te has familiarizado con eso. Y resulta que cuando tú empiezas a hacer esto, empiezan a aparecer oportunidades, sincronías, coincidencias, sorpresas, que wow, tú dices, pero ¿qué es esto? ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tú te saliste de ese marco de la realidad continua, del trauma, del shock, todo eso, y te has trasladado a una nueva realidad. Entonces, tienes que ser capaz de mantener ese estado mental modificado en tu cuerpo, en tu mente, durante todo el día. Y entonces es cuando empiezan a ocurrir esas coincidencias y esas sorpresas que bastante que las necesitamos, cuando empiezas a correlacionar lo que pasa en tu interior, con lo que pasa en tu vida, prestas atención a lo que hiciste y repites lo que hiciste porque quieres más. Y cuando tú lo repites, hombre, te convence que tú eres él o la creadora de tu vida, ¿vale? Entonces, ya estás cambiando, ya cambiaste de víctima a creador, ya cambiaste tus pensamientos, tus sentimientos, y entonces te das cuenta que tu cerebro empieza a aprender. Tu cerebro aprende de errores y aprende de sorpresas. Errores como esos, pero también de sorpresas. ¿Vale?
Entonces, cuando tú recibes esas sorpresas, estás en el momento presente. Estás vivo, estás despierto. Y la experiencia en ese momento, hombre, te está produciendo una emoción elevada, de asombro, wow, de merecimiento, de libertad, de inspiración, de amor por la vida. Ese es el estado natural del ser. Hay personas que han pasado por esto, por este proceso, y que han tenido pasados brutales y terribles, o sea, violencia, violencia emocional, violencia física, bueno, cosas así maluquitas. Y cuando tú empiezas a vivir de esta manera, ese pasado deja de existir. No quieren cambiar. O sea, dicen, eso me pasó y gracias a eso yo estoy aquí en este momento. No quieren cambiarlo, ya pasó, pero ya son otra persona. Y cuando se abren hacia su transformación personal, miran hacia atrás y no desde la persona, no desde la misma persona, sino de otra con mayor entendimiento. Entonces, ya estas personas pueden... ¿Aló? 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 Sí, aquí pasó algo. Okay. Ok, entonces estas personas ya pueden ver la secuencia de mirar hacia atrás y ver la secuencia de los eventos y entienden por qué tuvieron esas experiencias y por qué tuvieron esas experiencias para alcanzar la libertad. Y, y llegar a ese momento de transformación. Entonces, solo la gente, o sea, la gente normalmente, como les dije, solo habla de su pasado. Las emociones que sienten les hacen recordar su pasado. Cuando las personas cambian de verdad, difícilmente vuelven a hacer lo mismo de antes. O sea, ya no se vuelven a excusar en el pasado. Ya no pertenecen al pasado, pertenecen al futuro. Y entonces las personas, después de curarse de una enfermedad, después de pasar lo que pasó, tú les preguntas, ¿cómo te curaste? Y esa persona te va a decir, wow, esa enfermedad está en la persona vieja. Yo ahora soy literalmente otra persona. Literalmente me convertí en una persona diferente. Y esa nueva personalidad está conectada a la nueva realidad personal. Esa persona seguirá viviendo coincidencias, sorpresas y sincronías en su vida. En resumen, ¿cómo creas tu realidad personal? Diariamente medita. Y durante esa meditación, mira ese pasado, cómo lo quieres cambiar, qué es lo que quieres ahora. Y empieza a combinar tu intención clara, que es la coherencia del cerebro, preguntándote, ¿cómo sería si tu emoción elevada, que es la coherencia del corazón, cómo sería si comienza a recordar tu futuro durante el día? Gracias, gracias, gracias. Bienvenido a tu nueva realidad.